Bé, bona tarda a tots i a totes. Benvinguts a la Fundació Romea. Benvinguts en aquest acte que intentarà situar-nos de nou amb aquesta idea mítica del paradís perdut. De fet, si vostès veuen aquí davant de vostès, tenen una petita mostra del que ens ve al cap, a la ment, quan parlem del paradís. L'associem ràpidament a un paisatge de flors, d'aromes, d'olors, d'una textura en la que tots nosaltres busquem d'alguna manera retrobar-nos en un paradís que, per altra banda, cap de nosaltres ha vist, però que, en canvi, tots, i d'alguna forma bastant curiosa, tenim integrat com que hem estat amb ell. De fet, molts de nosaltres, al llarg de la nostra vida, tenim allò que diem moments, instants, que de manera bastant curiosa ens porten a pensar o a retrobar-nos amb el paradís. A vegades és una olor, a vegades és el tacte, a vegades és una pintura, a vegades és una trobada fugaç amb la bellesa i a vegades, com avui farem aquí, és aquesta retrobada, diguéssim, amb aquest espai floral que ens ajuda i ens ajudarà amb el Mario Sas, amb l'escriptor Mario Sas, autor d'un fantàstic llibre que es diu El paradís, Petits paraïsos, i la periodista Meritxell Chavarria ens introduiran en això que diem que és el paradís o la recerca del paradís. Jo voldria compartir amb vostès dos instants que al llarg de la meva experiència personal m'han portat a aquesta trobada amb el paradís. Són situacions molt puntuals. Els nostres convidats d'avui ens parlaran des d'una certa erudició, amb una voluntat, diguéssim, d'aixecar una relació de l'idea del paradís que va més enllà d'una qüestió immediata de les sensacions o de les emocions, però jo sí que voldria compartir amb vostès dos moments que jo he viscut a la meva vida sobre aquesta trobada amb el paradís, que fa referència al següent. El primer moment és quan fa ara uns anys, buscant amb un amic meu una casa a París, aquest amic que estava insistint contínuament que no es volia equivocar, que no volia equivocar-se a l'hora, diguéssim, de llogar la casa a París perquè després li resultaria molt difícil d'alguna forma rectificar. I vam estar donant-li voltes a veure on podíem llogar aquesta casa. I un moment aquest amic meu em va dir: mira, he pres una decisió. És fonamental que a prop de casa hi hagi, sobretot, una floristeria. I jo vaig quedar-me sorprès i li vaig dir: una floristeria, i no t'interessaria més que hi hagués una estació del metro a prop o una fleca o algun altre tipus de servei? I diu, no, i he arribat a aquesta conclusió, em va dir, primer, perquè em dona l'efecte que si tinc a prop una floristeria, estic convençut que la gent que estarà al meu voltant serà civilitzada i culta. I jo vaig pensar, doncs probablement té raó. Aquest amic meu avui viu a París, a prop d'una floristeria, i avui gaudeix probablement de petits instants, de paradís al costat de casa seva. La segona imatge és de fa molt pocs dies, també a París. Una amiga meva vam anar a sopar i quan sortíem del sopar jo vaig dir, vols que anem a prendre alguna cosa? I diu, doncs no serà possible perquè tinc que anar a recollir una cosa que em vaig deixar ahir per la nit. Jo em vaig quedar molt encuriosit i li vaig preguntar, i què tens que anar a buscar? I diu, em vaig deixar una flor. Vaig deixar-me una flor en un restaurant i la vull recuperar. I ja em veuen vostès, a mi i en aquesta fantàstica persona, amiga, recorrent París per anar a buscar una flor, que per cert era una petita flor, que per aquella persona era molt important i que d'alguna manera li connectava aquesta idea de paradís, d'una cosa que ella volia recuperar. Per tant, el paradís, probablement avui una de les coses que veurem en aquest diàleg entre la Meritxell Chavarria i el Mario Sas, sigui precisament aquesta idea del paradís connectat
amb aquesta idea de la memòria, no? És a dir, no hi ha paradís sense memòria i probablement no hi ha paradís sense la seva nostàlgia, tot i que no l'hàgim vist, no hàgim estat amb ell en el seu lloc, ni hàgim tingut la possibilitat de gaudir d'aquesta il·lusió fantàstica que genera el paradís en totes les cultures i principalment en la nostra. És per això que ens semblava molt interessant i molt adient fer aquest acte i fer-ho, a més, amb un fet, i és que el que veuen vostès aquí no és simplement una mostra d'unes flors, és la parada que vostès poden veure cada dia a les Rambles de Catalunya de Carolina. És a dir, vostès avui tenen un tros de les Rambles aquí, en el Teatre Romea, i probablement cada vegada que nosaltres passem per les Rambles i veiem les flors de Carolina, a partir d'ara pensarem i recordarem que per un instant, avui en el Teatre Romea, podrem gaudir per un moment d'aquesta experiència de retrobar-nos amb el paradís a través de les paraules de la Meritxell Chavarria i del Mario Sachs. Moltes gràcies. Hola, bona tarda a tothom. Bona tarda. Gràcies per haver vingut. M'han dit que la Rambla està tallada i que tot ha estat una odissea, però ho heu aconseguit. Doncs estoy muy contenta, Mario, de tenerte aquí, además rodeado de tantas flores. Fíjate que estamos ya un paso más allá de lo que hizo el Liceu durante la pandemia. Hizo un concierto del Bioceno, puso 2.300 plantas a atender un concierto, pero es que aquí ya las tenemos en el escenario, ya casi vigilándonos, ¿no? Como a punto de decirnos que nos hemos equivocado en lo que estamos diciendo. O sea que con cuidado. Ha sido una proeza de Félix, ¿no? Sí. Trasplantar un poco de las Ramblas aquí. Algo que es exterior, convertirlo en un jardín interior. Exacto, muy bonito. Mario Sachs, aparte de ser un filólogo venido a narrador, a poeta, a ensayista, pero siempre a través del sentido de la palabra, es verdad, podemos decir que ha entendido el mundo siempre a través del sentido de la palabra, de la etimología de la palabra. Y en este libro, por ejemplo, que nos lleva un poco, nos dirige hacia este acto que estamos teniendo aquí hoy, que se titula Pequeños Paraísos, de la editorial Acantilado, subtítulo El espíritu de los jardines, se nota, se siente hasta qué punto es la etimología lo que le lleva a comprender el origen de todas esas culturas del paraíso. Yo quería empezar, si no te importa, hablando un poco de esa idea que tenemos del paraíso ajardinado, del jardín paradisíaco, que en el fondo está tan vinculado a la manera de entender la cercanía con Dios. ¿Qué es antes? Ya sé que es un poco perogrulla la pregunta, pero ¿qué es antes? ¿La idea de Dios o la idea de la paz de un paraíso? Pues yo creo que son, en cierto modo, simultáneas, que aparecen en el Génesis las dos imágenes. Pero, en todo caso, el paraíso bíblico no es bíblico sin ser antes de la Mesopotamia, que es el sitio de confluencia de los ríos que había en lo que hoy es Irak, y que tenía un microclima en medio del desierto. Es decir, lo que tenemos que considerar es que tanto el paraíso persa como el paraíso mesopotámico nacen rodeados de desiertos, ¿no? Y esa voluntad de conservar un poco de verde, que está siempre en lucha contra la sequedad, ya lo tenían también los egipcios y lo tendrán sucesivamente, porque si tú recorres las riberas del Nilo, llega un momento que te encuentras con el desierto, es solo una franja mínima, ¿no? Y por lo tanto, eso mínimo lo hace todavía más valioso al paraíso. Luego, la mitología, la poesía, si hay un jardín debe haber un jardinero, ¿no? Supuestamente Dios crea al hombre y lo sitúa en ese lugar, como bien dice el gran arquitecto catalán Rubió i Tudurí, creo que probablemente el más grande paisajista y arquitecto de jardines de Cataluña en el siglo XX, que realmente la idea del paraíso es un momento geológico que existió, que se llamó Plioceno, en el cual había un clima de primavera permanente. Supuestamente en aquella época los hombres no cultivaban la tierra, sino que recogían frutos, es decir, eran frugívoros, y por lo tanto esa abundancia primaveral, primavera-verano, determinó que no lo pudiéramos olvidar.
Y por otro lado, él dice casi con una ironía, además llovía a horas precisas. Y si llovía a horas precisas te podías resguardar. Y a mí me gustó mucho la idea que aparece en un libro suyo, una joya, que se llama Del paraíso al jardín latino, porque tú puedes seguir poco a poco la reconstrucción de por qué esa vocación verde que llega hasta las modernas ideas digamos, de la ecología, ¿no? Y de la importancia de los verdes como partido político, justamente en momentos en que merma la superficie de bosques vírgenes, que los jardines se cultivan con más dificultad o se abandonan, ¿no? Había en los años 80 un historiador italiano extraordinario, especialista en jardines, que se llamó Rosario Assunto. Y Assunto dice que es muy favorable a que las ciudades y los estados se hagan responsables de los jardines públicos. Es decir, el jardín público es un bien colectivo y por lo tanto tenemos deberes, tenemos derechos a ellos, pero también tenemos deberes. Y por supuesto ya en los años en que él escribía y enseñaba en la universidad este tema de la jardinería, ya estaba en crisis todo el mantenimiento, el agua, la carestía, pero todo precio que se pague por mantener un jardín público siempre es poco, para las necesidades, ¿no?, de las ciudades y de la misma población. Lo bonito de hablar del jardín es que nos explica la aldea global. O sea, ríete tú de la idea de los niños de colores de Benetton. La verdadera globalidad, la aldea global del presente está absolutamente en el pasado. Nosotros, por ejemplo, en Europa, todos nuestros jardines nos podemos entretener preguntándonos qué diferencia el francés del inglés, si el francés es más cartesiano, ordenado, estético, el barroco, o el inglés es absolutamente caótico o dejado así. Pero todos ellos proceden del original persa. Háblanos de dónde venimos, de este origen nuestro. Bueno, en primer lugar, el cultivo de jardín es un hábito de reyes, ¿no?, de monarcas poderosos que pueden hacerlo y que pueden sobre todo conducir las aguas hasta donde les interesa. De hecho, una de las cosas en mis lecturas que más me conmocionó fue la invención del azulejo. El azulejo de las albercas, de las piscinas, no se pudo hacer hasta que no se llegó a una temperatura de 900 grados centígrados. ¿Cómo se llegó a esa temperatura? Quemando huesos de oliva o de dátiles, que producían una temperatura homogénea que permitía que las sales de cobalto y otras sales se sedimentaran en los azulejos. ¿Qué había antes? Había simplemente clara de huevo y yeso. Y entonces, con esa especie de cobertura, las albercas no duraban iguales a sí mismas, porque tenían mohos, tenían musgos, cambiaban de color y no les gustó. Y entonces, ahí mismo, en Persia, lo que hoy es Irán, hubo creadores que inventaron primero en pequeñas piezas de cobalto, de cerámica, y gradualmente hasta formar los azulejos, que por supuesto maravillaron al resto del mundo enseguida, porque permiten tener la ilusión de que el agua está siempre bien, ¿no? Claro, esta idea. Y por eso se llama azulejo, por el azul o por el verde, vaya. ¿Pero cómo viajó todo esto hasta Europa? Bien, no viajó en 15 días. No viajó ni siquiera en barco con las especies de contrabando, sino que los árabes, al conquistar la península ibérica, trajeron consigo muchas plantas, entre ellas el almendro, que es de la zona de Turquía, Anatolia, el albaricoque, el melocotón, el naranjo, lo trajeron con ellos al sur de España. Y a partir del sur de España fue luego al sur de Francia, donde evoluciona y se convierte en perfumería. La perfumería de la Provenza la inician los árabes. Y gradualmente todo lo que era lejano se vuelve cercano y se vuelve una parte indisociable del paisaje. Pero lo más bonito de todos, me parece a mí, es que, y esto es lo que dice Rubiotto y Turudy de una manera ejemplar, hubo en un momento
histórico determinado lo que se llamó una glaciación. Es decir, el universo tal como lo conocemos entró en un periodo de nieves eternas y toda la vida que había en Europa, sobre todo del Mediterráneo oriental hacia Europa, se congeló y muchas plantas se perdieron. Pero a partir de, digamos, de lo que es Anatolia, de lo que es Irak, hacia China, no ocurrió la glaciación. Y por eso el mandarino, el naranjo, el limón se conservaron ahí y volvieron a avanzar. Aquí. Y entonces, mucho tiempo después, pues en la época de los romanos trajeron el cerezo y trajeron el melocotón a Occidente, pero se conservaron en ese lugar porque no hubo glaciación, que me parece extraño, pero posible. No creo que se lo haya inventado, ¿no? Rubió y Turudí. Hay una idea siempre, ¿no?, que es recurrente, incluso se dice, ¿no? Los jardines están para correrlos cuando uno es pequeño, para pasearlos cuando uno es adulto y para contemplarlos cuando uno es mayor. Bueno, dicho lo cual, yo tengo la sensación de que me siento muy dentro del texto de lo que he estado leyendo en tu libro, que es para bucear, lo recomiendo muchísimo, y estoy esperando a leer el último, que has sacado también con acantilado de bibliotecas imaginarias. A mí tengo que reconocer que me siento muy identificada con Ulises, ¿no? Cuando explicas que Ulises surca los mares, ¿no? Hace un peregrinaje y su idea al final es ese paraíso que va a encontrar en una de esas islas griegas, ¿no? Pero él sabe a ciencia cierta que no va a poder quedarse, porque el plan de contemplar la belleza no es algo que alguien de acción pueda hacer, ¿no? ¿Es un paraíso único? ¿Es el paraíso o hay varios paraísos? Y ese jardín nos aparca de alguna manera como paraíso, como idea de paraíso. Yo creo que una de las cosas que me condujo a investigar y escribir este libro es que, pero ¿cómo puede ser que haya un paraíso, el Tlacotlán de México, o el Paradella de los persas, o los jardines paradisíacos de los egipcios? En todos los lugares en donde hay una gran civilización, se desarrolla esta idea de que tú quieres reproducir un estadio, digamos, ideal de vegetación, e incluso muchos de ellos tenían animales. Por ejemplo, los jardines del antiguo México, de Moctezuma, también tenían animales locales, domesticados, no sueltos, y esa coincidencia, esa especie de bondad del suelo y del espíritu del lugar, se contraponía a las dificultades cotidianas de sobrevivir con el trabajo, con la esclavitud, con la guerra. Aparece como una contrafigura del dolor, ¿no? Por eso se llama el jardín de las delicias, ¿no? El placer. Y por supuesto también con ese misterio extraordinario dentro del jardín, que es el mundo de las frutas y de los frutos, en permanente movimiento. Yo recuerdo cuando vine a vivir a España hace muchos años, no había kiwis. Incluso me atrevo a decir que tampoco había aguacates en abundancia que hay ahora. Es decir, esto es algo que, para bien y para mal, porque eso acarrea pues, especies nocivas que vienen de otros lugares por la economía global, para bien o para mal, cada vez tenemos más acceso a más cosas porque sabemos cuáles son las que nos interesan. En cambio, no diría que eso ocurre con el estadio y la salud de los jardines en las grandes ciudades, porque no hay una educación todavía en los jóvenes y en los niños, que no es lugar para dejar latas, para tirar botellas, que es un lugar que nos corresponde a todos, que está están filtrando y purificando el oxígeno, como hacen en general los vegetales. Eso todavía está por hacerse. Pero no terminó la historia. Y por eso yo escribí esta especie de manual, diría que en cierto modo sencillo, porque todos los otros tratados son sesudos, especializados, y nadie que tenga poco tiempo puede dedicarse a una introducción como esta, ¿no? Pero en realidad hablas del mundo de la política. Es a través del jardín diseñamos la política de cada cual. Por ejemplo, los chinos, ahí donde los vemos, en realidad no quieren intervenir el jardín, quieren
percibirlo, darse cuenta de que existe y darle esa Exacto, naturaleza. acotarlo. Básicamente yo te diría, porque nosotros desde la invención de los romanos, que inventaron el cortar los setos de boj, eso se llama en jardinería topiaria, lo inventaron ellos. Entonces implantaron la relación geometría-jardín. Nosotros sabemos que los árboles, incluso los más simétricos, como podría ser una araucaria o un ciprés, no son del todo simétricos, pero la geometría efectivamente tiende a la simetría. Y los orientales, sobre todo los chinos y los japoneses, también los hindúes siempre huyeron de la simetría. Les parecía algo muerto. Y de hecho los cristales cristalizan de manera geométrica, o sea que el mundo cristal, frío, cristalos en griego significa hielo también. Esta especie de frialdad que tiene la geometría es algo que le damos los romanos y que estalla en toda su magnificencia en Versalles, en Francia, ¿no? Y eso muy alejado de lo oriental, de lo japonés y de lo chino. ¿Qué hacía? Iban a un lugar donde había agua, en una colina, y hay zonas de China en la que llueve mucho, y lo acotaban, lo cercaban, y dejaban las rocas vírgenes, o trasladaban rocas vírgenes a sus jardines. Algo que a nosotros le podemos trasladar una escultura, pero la roca en sí, hasta que no llegaron escultores del siglo XX, no interesó como principio, claro, ¿no? Porque nosotros somos prisioneros de esa idea romana de la simetría, del control de la realidad, de la razón. Interesante. Yo te voy a reconocer que cuando yo nací en Tortosa, ¿no? Y allí las flores son 4, no te vayas a creer, ¿no? Mi primer viaje así fuera, en un espacio más húmedo, fue en Gran Bretaña, y recuerdo pasear por los jardines de Kensington, en Londres, y ver aquellas flores de colores tan vivos y tan... Y me pareció un poco de mal gusto, o sea, me pareció lo que ellos llamarían cheesy, ¿no? O sea, azucarado. ¿Qué pasa con nuestra formación estética a partir de lo que vemos de las flores? Bueno, si tú me dijeras, ¿ves algo que no te guste en esta parada? No. Yo te diría, como parada, me parece espléndida, pero yo no tendría mi casa llena de flores, tendría unas pocas. ¿Por qué tendría unas pocas? Porque parece que juntas se pisaran, se tocaran un poco y se restaran, no digo credibilidad, pero se restaran belleza, ¿no? Pero en general creo que pasa con todas las cosas. Por ejemplo, si yo puedo regalar flores, regalaré 1 o 2. No me gusta regalar grandes ramos, me apabullan un poco, así que entiendo lo que dices. Por otro lado, el jardín inglés es uno de los grandes jardines de Occidente. Primero, llueve bastante, hay mucha humedad, y también a lo largo de sus fronteras imperiales, los ingleses han sabido traer y aclimatar especies a su tierra. Claro. Mucho más, por ejemplo, que obviamente el Imperio Español, que estaba más interesado en el oro y la plata que en las plantas. Las semillas y el té, ¿no? Después sí hay expediciones científicas, pero en general, por ejemplo, para mí una de las cosas más asombrosas de la cocina española es que el maíz no forme parte de ella, se le da a las gallinas. Pero tú no puedes hacer un puchero, un caldo en Sudamérica sin maíz. ¿Y por qué los españoles que estuvieron en la tierra del maíz no lo incorporaron a su cocina? Cuando hablé con especialistas del tema me dijeron, es que la cocina española ya era rica. O sea, era lo bastante variada como para no incorporar. Pero creo que los ingleses, que tenían una cocina pobre, incorporaron distintas cocinas, y hoy obviamente decir que se come mal en Londres no es del todo cierto, ¿no? Y también que empieza a comerse un poco más de maíz, aunque debo decir que las gallinas no llevan la ventaja. La verdad es que el título de esta conferencia, o de este diálogo, como lo queramos llamar, es muy sugeridor. Y más aún la foto que ha puesto Félix Riera, llamando la atención de la charla en sí. Son esas plantas haciendo autostop y diciendo al paraíso, ¿no? O sea, aquí hasta las plantas están intentando llegar al paraíso. ¿Hemos perdido el paraíso?
¿Lo hemos extraviado? Te contestaré con una frase de un filósofo alemán que era zapatero de profesión. ¿Perdón? Alguien tiene un móvil funcionando, pero ahora mismo lo han cortado. Puedes proseguir. No soy yo, ¿no? Pues este filósofo que se llamó Jacob Böhm y que fue zapatero de profesión, además de pensador y escritor, decía: el paraíso está todavía en la tierra, pero los seres humanos no saben verlo. Y yo creo que es una frase perfectamente actual, ¿no? O sea, hay fragmentos de la realidad natural que son paradisíacos, y eso incluye las nubes, la atmósfera, el clima, el musgo, cosas aparentemente imperceptibles que forman parte de la realidad paradisíaca. Pero nosotros vamos muy apurados, vivimos rodeados de objetos, de instrumentos que aceleran ese tiempo y no podemos frenar. Y yo creo que esto, lo interesante del jardín es que está, aunque cambiando continuamente, siempre en el mismo sitio. Es un referente, digamos, una encrucijada emocional, espiritual y botánica que hace muchas cosas por nosotros, desde su lugar, casi sin moverse. Y por eso tienes que reposar y decir, sí, este es un fragmento del paraíso también, ¿no? Que en realidad paraíso significa lugar elevado. Por lo tanto, si tú estás en la tierra, será la colina. Si estás en la colina, la nube. Si estás en la nube, pues el cielo, ¿no? Siempre un lugar más elevado, pero también un lugar para elevarse. Esto me lleva un poco a los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Esos jardines en los que la reina esperaba a sus pretendientes, que iban embriagándose a medida que llegaban a sus aposentos, ¿no? Y tú hablas de ella como que se había pasado de reina romántica a Mata Hari directamente, ¿no? Bueno, así está en la ópera y figura en la literatura, ¿no? Pero es extraordinario porque fueron los primeros, los babilonios, en hacer acequias de altura, es decir, en cultivar terrazas. Imagínate, si ya es difícil cultivar a nivel del suelo, lo difícil que será subir a niveles superiores, ¿no? Pero tenían sistemas hidráulicos, poleas, y llevaban el agua a esas terrazas que eran construidas poco a poco, con compost que venía de fuera, con tierra, y desde luego, como el clima de esa zona es previsible, tienen los días de viento arenoso, pero normalmente, de hecho, se dice que la agricultura pudo haber comenzado ahí, ¿no? Entonces era muy fácil cultivar. Y por otro lado, Babilonia tenía relaciones con la India. De la India poseen el nardo, la lila, o sea, un montón de plantas que no estaban en Persia, pero fueron traídas por las relaciones comerciales y culturales. Y por supuesto, a Persia le debemos la rosa, el melocotón y algo más que ahora no me acuerdo qué es, ¿no? Pero la rosa seguro. Porque ellos tuvieron ahí en ese microclima de la Mesopotamia la posibilidad de tener esos jardines que llegaron famosos hasta nosotros. Heródoto, el historiador, los vio. Es decir, hay gente que los vio y que da testimonio de que existían. No sé si vieron a la reina bañándose o no la vieron. No sé ni siquiera qué aspecto tenía, pero parece que era bastante guapa. Eso de la rosa también nos lleva a otro punto que es interesante, que es, a ver, la parte sensual de las flores, ¿no? La rosa en Occidente sería eso, la Venus, ¿no? La idea de Venus, que no necesariamente coincide en las otras culturas. ¿Cuál es la idea de Venus, por ejemplo, para los árabes? ¿Qué flor sería el equivalente? Y en el segmento persa, la rosa, porque ¿También la rosa? Sí, había el jazmín famoso no sería gulistán. Gul en persa significa rosa. Había rosedales enormes que se podían recorrer a caballo, imagínate, ¿no? ¿Y el jazmín no sería más embriagador? El jazmín también, pero la rosa, y en la mitología griega si lo vemos, y en la oriental también, tiene esa contradicción de que si no sabes tocarla te pinchas. Y como en los amores, pues si quieres este amor tendrás que pincharte un poco, ¿no? Y sangrarás. Toda esta especie de mitología venusina, amorosa, está ligada a la rosa. En cambio, el jazmín era mucho más de fiestas populares y también de perfumería.
es mucho más fácil hacer esencia de jazmín que esencia de rosa. Primero es más barato, ¿no? Hay más jazmines. Luego no tienes que cosecharlos, se caen solos a determinada hora. Pero ambos, como digo, pertenecen al mundo persa de la civilización musulmana, que tenían esta obsesión por los perfumes y por los olores. Pues yo recuerdo haber estado en un mercado en Marrakech. Los perfumes que venden en los mercados árabes son inaguantables para nosotros por la densidad, por la intensidad. En cambio, Occidente, y sobre todo en la Provenza, donde también hay un clima especial para cultivar flores, tienen lo que yo llamo la tridimensión del mundo de la perfumería. La esencia, el perfume y la colonia. O sea, a medida que hay más cantidad, hay menos perfume. Y a medida que hay menos cantidad, hay más perfume. Y también parece que las rosas, que las más perfumadas son rosas que no son muy grandes, no son exageradas. Porque si se va en pétalo, eso no se va en perfume, ¿no? Pero fíjate que entonces los cristianos estaban como escandalizados con la rosa, ¿no? Porque era también el colchón de pétalos sobre el que se producían las bacanales romanas, ¿no? Para ellos era un sacrilegio. Pero tuvieron la habilidad, eso está muy bien explicado también en el libro, tuvieron la habilidad de reconducir y convertir el mes de María en mayo y ser el mes en el que las niñas tomaban la primera comunión, ¿no? O sea, ¿cómo se pervierte, ¿no? Políticamente. No, yo no lo llamo una perversión, lo llamo una... Que te quiten de lo sensual, digamos, es una perversión. Un gesto de inteligencia sublime que, por ejemplo, había dos ceremonias en Roma, la Rosalía, que era el mes de mayo, el mes de las rosas, y la Violaria, que era la época de llevar violetas a los muertos, en febrero. Entonces, estas fiestas paganas, la Iglesia tenía de alguna manera que incorporarlas, no podía luchar contra el pueblo que tenía esos hábitos. Por otro lado, cuando la Iglesia decide en la época de Carlomagno, más o menos, que habrá rosas en los altares, ya no es un problema venusino la rosa, ya nadie se acuerda de Venus. Existe para los literatos, pero no existe en la realidad. Y en cierto modo la rosa es inofensiva. Y por supuesto, con rosas amarillas, la rosa mariana básicamente es una rosa blanca y la roja sería la que representa a Jesús. Pero lo venusino, o sea, la relación pagana con la rosa había quedado muy atrás, muy olvidada, ¿no? Entonces me parece un gesto de inteligencia de la Iglesia, o bien no tuvo otro remedio que hacerlo, pero lo hizo muy bien porque sigue siendo un mes femenino, ¿no? Abril, la apertura de las rosas, las vírgenes, la juventud. Yo creo que sigue vivo, Venus sigue viva de alguna manera mucho más tenue e inocente. ¿Tú crees? Porque al final el rosario viene de rosa, es decir, había unas rosas pequeñas que iban pasándose y aquella embriaguez te acercaba a Dios, ¿no? Te acercaba a Dios, pero no dejaba de ser sensual, o sea que... Hasta que el rosario acabó siendo, pues eso, unas telas, unas pesetas, unas... Bueno, porque después se hicieron, es decir, todavía hoy, yo recuerdo, no hace muchos años, en creo que se llaman Las Huelgas, un monasterio que hay en Burgos, si no me acuerdo mal, vendían unos rosarios de pétalos de rosa machacados. Entonces, para hacer un rosario de pétalos de rosa, tú necesitas muchísimos pétalos y en un mortero apisionarlo lo suficiente para que se endurezca, luego deshidratarlo. Y una vez que haces el rosario, lo coges en la mano y tu calor despierta el perfume. Entonces, eso no se hace en 15 días. Por otro lado, el rosario viene de la India, también a través de los árabes. Y probablemente en la India también fuera de rosa, porque la rosa sí es muy importante en la India, pero no como imagen, digamos, de Venus, sino de una deidad femenina, diría yo, más materna, ¿no? Venus no es materna, desde luego. Es una mujer joven, amorosa, tentadora. Pero es bonito que todavía hoy aquel que pueda conseguir un rosario de rosas, de pétalos de rosas, lo toque y su calor evoque este perfume, ¿no?, que tiene. Yo creo que también es una de las cosas deliciosas que no sirven para nada práctico,
pero sirven de mucho para entrar en estados de conciencias o de percepción de orden superior. Bueno, es que el paraíso no tiene por qué ser práctico, al contrario, quizá el paraíso tiene que ser muy poco práctico. A ver, si nos Es una ponemos... buena pregunta. Por si ejemplo, ¿para qué sirve la cresta del gallo? Dice, en algunos lugares se comen las crestas de gallo. Sí, es verdad. No es para reírse, ¿no? Se comen fritas. Pero, ¿o para qué sirven los colores de las mariposas? ¿O por qué son así y no de otra manera? Yo creo que todavía eso permanece en el campo del... Por supuesto, no tienen la practicidad de la tabla de multiplicar, ¿no? 2 por 2, 4, etcétera, o de una buena sopa de garbanzo que tú sabes que si la haces así te saldrá así. Pero, sin embargo, hay muchas cosas que ignoramos todavía del campo de la botánica y, por supuesto, del campo de la entomología, ¿no? Hay muchas... recuerdo una película con Sean Connery y otra actriz que, no sé si se llama La Selva Esmeralda, en que ellos buscan medicamentos para el cáncer en la selva. Muy probablemente hay medicamentos en su estadio original que todavía no hemos encontrado en el mundo de la botánica y que después se podrán reproducir en el laboratorio. Entonces, lo que no tiene utilidad, en un momento puede convertirse en útil en otro. Yo no sería tan tajante. Ahora bien, tener un tiesto en tu casa, en un rincón de tu casa, poder cuidarlo tú, verlo y mimarlo, ¿no? Y decir, bueno, este es mi fragmento del paraíso, ya es un buen trabajo. Porque la idea de Epicurio, ¿no? De el paraíso tiene que ser uno mismo y hay Así que es. cultivarse a uno mismo. Lo comparto plenamente. Es el filósofo peor tratado de la historia. Porque Epicuro en realidad era un maestro que se metió a filósofo y que creía menos en los dioses que en el placer. Pero su definición de placer hasta el día de hoy para mí me parece la más extraordinaria de todas. Dice, el verdadero placer es ausencia de dolor. Y yo creo que eso es lo extraordinario también en el paraíso. O sea, un lugar en donde el dolor se atenúa, lo sientes menos, te lastima menos. Y Epicuro se reunía con amigos en un jardín mediterráneo que podía ser de olivos, de almendros. Se reunían a comer, a merendar, a charlar y mantenían conversaciones en el jardín donde estaba el maestro, así muchos años de su vida. Al revés que Sócrates, por ejemplo, que enseñaba caminando fuera, en las afueras de Atenas, ¿no? Pero Epicuro es más tardío y está menos preocupado en el mundo teológico, en el mundo de los dioses y los espíritus, que en la practicidad esta casi médica, casi terapéutica, de evitar el dolor, que te conducirá por sí mismo al placer. Me parece maravilloso. Bueno, un poco sería la idea del jardín japonés, ¿no? El jardín zen. La flor de los japoneses no tiene nada de sensual, al contrario, es el lotus, que sería la que te priva de que la libido se descoloque, ¿no? Eso es. ¿Eso lo sacaste de ahí? Me voy a poner un kimono, porque ahora empezamos a hablar de los japoneses y me lo he traído para tener un poco de atrezo. Se ha traído ¿Qué un te kimono. parece? Porque el jardín japonés es toda una historia. Hay que dedicarle un poquito de, por ejemplo, aprender a ponerse el kimono de una vez. Comprado de segunda mano, ¿eh? Exacto, en un mercadillo. Eso explica ¿Has visto? la antigüedad. Es una maravilla. Háblanos un poco de esa idea del jardín zen, que no está pensado para transitarlo, para meterse, sino para observarlo y contemplarlo desde una esquina. Algunos sí. ¿Algunos sí? Los de musgos y helecho sí, pero por ejemplo los jardines de arena, que hay varios, sobre todo uno en Kioto tradicional, es un jardín de arena con unas piedras que es rastrillado continuamente para que mantenga la forma del mar, ¿no? Que muchos monjes que están en ese monasterio, no han visto nunca el mar, solo han visto el fondo del mar, que representa ese jardín, ¿no? Y yo creo que es una gran belleza. Ni los chinos llegaron a ese ascetismo y a ese atrevimiento, porque claro, si tú todos los días, digamos, cepillas de tu jardín de arena y alisas el oleaje, tienes un modelo externo de cómo funciona la mente, ¿no? La mente también debe ser peinada, rastrillada,
acomodar una y otra vez. Y también tienen sus pesadeces, también tienen sus rocas. No, tienen una visión muy metafísica, muy mental del jardín. No se le hubiera ocurrido jamás a los occidentales, porque nosotros tenemos un dicho, por lo menos era popular cuando yo era niño y estudiaba, que dice: la naturaleza tiene horror al vacío. Hoy, gracias a Dios, no se dice más, porque la naturaleza es vacío. Todo está vacío, sí. Hay un relato que quiero regalaros, muy hermoso, de origen hindú. Un niño se acerca a su padre y le dice: padre, ¿cuál es el interior de una naranja? Y el padre dice: el interior de una naranja es el interior de una naranja. El hijo coge un cuchillo, la corta y dice: no, este es el interior de la naranja, dice el niño. Y el padre dice: ese es otro exterior. Wow. Y yo creo que ese tipo de pensamiento especulativo, así incluso diría abstracto, no lo hemos tenido en Occidente. El niño sería la persona occidental que siempre indagando, siempre cortando, queriendo saber más, tomando la parte por el todo, y el oriental no, quiere ver la totalidad, quiere ver las cosas antes de que se destruyan, ¿no? Pero es no falla, ¿no? La cuenta si todo el mundo, vaya, sí tiene sentido, estoy de acuerdo. ¿Por qué esa idea de la flor del loto? En su Muy cultura. sencillo, porque la raíz del loto está en el cieno. Entonces, los estratos del lago en el que crece el loto o el nenúfar representan distintos niveles del árbol del ser, ¿no? El cieno representaría lo corpóreo, la vida acuática, el mundo emocional, la vida aérea, pues la salida de la flor sobre la superficie del agua, y la luz que irradia el color, eso sería el mundo etéreo o espiritual. O sea, es simplemente un modelo, un símbolo de cómo funciona el yoga u otras cosas. Fíjate. Yo también tenía intención de hablar un poco de nuestro presente, incluso el presente futuro, ¿no? Ahora está muy de moda hablar de los jardines verticales. Se ha planteado incluso que es muy costoso regarlos con un sistema y están pensando que mejor enviar drones a que les pongan agüita. Entonces, nada Hay más... uno ahí en Calle Cataluña, al lado del Corte Inglés, ¿no? Había uno. Bueno, hay varios en Barcelona. Y si vas a Madrid tienes el del Caixa Forum, realmente es Sí. un jardín vertical maravilloso. La pregunta sería, o la cuestión sería, ¿se puede hablar de jardín y paraíso cuando se pierde esa manualidad, cuando se envía un dron a regar las plantas? Bueno, yo te dije en conversación previa que en realidad ese jardín le hace bien al edificio y a los que viven en él. Pero si tú no lo puedes caminar ese jardín, si incluso cosas bellas no puedes tocarlas mínimamente con tus manos, permanece en cierto modo inaccesible. Pero no estoy en contra de ellos. Habría que ver a la distancia, en 10, 20 años, qué pasa con las raíces, qué pasa con los insectos, qué pasa con las humedades, que yo no sé si eso está bien estudiado, ¿no? En cambio, lo de las terrazas sí funcionan, pueden hacerse jardines y huertos. En la Barcelona urbana hay muchos huertos urbanos que yo creo que son prodigios, ¿no? De todas maneras, el tema del agua, que siempre baja, es algo a considerar, ¿no? En esa jardinería. No estoy en contra de los drones, de hecho, se usan drones, los payeses de la zona de los frutos de huesos usan drones para ver qué árboles están bien, cuáles hay que arrancar. Eso, las cosas que son útiles y son buenas hay que usarlas, ¿no? Aunque, por supuesto, mejor sea ver el árbol en la realidad, porque eso te lo muestra en pantalla. Pero aún así se puede calcular, ¿no? Si un árbol está bien, si ha sufrido por la helada, ¿no? ¿Y qué te sugieren los jardines abandonados? Y dan un poco de tristeza, aunque el mío está un poquito abandonado. Bueno, pero será momentáneamente. El tuyo no cuenta. No sé. Yo creo que es porque tengo dificultades de movilidad con mis huesos y además, evidentemente, uno de los problemas, no mío, desde luego, pero centrales de la profesión de jardinero es el reuma, ¿no? O sea, los problemas óseos por el continuo trato con la humedad de la tierra y demás no es muy bueno para
para los huesos, no es mi caso, pero esto es uno de los gajes del oficio, ¿no? Aún utilizando incluso guantes. Sí, no tiene que ver, porque la humedad de alguna manera te penetra y ahí hay más humedad que en la parte alta, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas más bonitas que aprendí aquí en Cataluña, en la finca de la familia de mi esposa, a propósito de las ardillas, que las ardillas que viven en los árboles todo el tiempo, que bajan, etcétera, nunca guardan nada arriba. Bajan a la tierra a guardar. Porque a medida que subimos se disipan los olores. O sea, a medida que subimos arriba hay menos perfume, entonces no pueden saber dónde están los almacenes. Tienen que bajar a la tierra e individualizar los lugares donde guardan las bellotas o las almendras, digamos, de otoño para el invierno, ¿no? O sea que siempre tienes que ir a parar a la tierra, ¿no? ¿Y qué te sugiere la idea de la estatua que la hierba se la ha estado comiendo? ¿Alguna estatua en particular? No. Alguna me encantaría que la devorase la hierba. Es que ahora me ha venido la idea. No verlas, ¿no? No vas a decir nombre y apellidos, ¿no? No, bueno, realmente yo creo que en todo Sudamérica y en Argentina, donde he visto más plazas con héroes de lanza y espada. Si los héroes hubieran sido madres o maestros, me parecería mejor. A los otros que se los coma la hierba, ¿no? Pero no me parece mal si está en un lugar que puede ser controlado, que tú lo puedes podar, puedes limpiar. Recordemos que los elfos, las náyades, las criaturas de la mitología griega poblaban los jardines del Renacimiento en las zonas donde había agua. En las zonas donde había agua. O fuentes. Y que estas fuentes se lavaban periódicamente y se desbrozaba la hierba para que pudieran verse. Interesante. ¿Dónde te pierdes tú cuando buscas un paraíso? Yo creo que todo paraíso está perdido de antemano, ¿no? En el sentido en que decía, no sé si Rilke, un famoso poeta, decía el verdadero paraíso es la infancia. Y todos en algún punto hemos dejado la infancia atrás. Pero me parece que más que la infancia es el mundo sensorial, el de la percepción. Yo, sinceramente, escribí un pequeño libro que no se ha publicado que se llama Maestro Musgo. Yo creo que el musgo es una de las cosas más extraordinarias. Perdón, me pica un poco la garganta. ¿Voy a buscar agua? ¿Sí? Perdón, ¿eh? Ahora conseguimos agua. Entonces, el musgo, como decía, es tan extraordinario que puede estar durmiendo años. Y si no le da el agua y si no le da la humedad suficiente, no reverdece. Entonces, ahí cada vez que tengo la ocasión, veo en los lugares después de la lluvia, sobre todo voy a ver el lugar donde hay musgo, digo, ¿cómo es posible un verde tan intenso, maravilloso, y esas minúsculas formas, esas minúsculas criaturas, que no sé bien si son ojos o son seres vivos, y que todo el mundo puede pisarlo, y al musgo, en cierto modo, no le importe, ¿no? Decía Mark Twain, un escritor americano, sé como la violeta que perfuma el pie que la pisa. Presumiblemente el musgo también, no digo que perfume, pero tiene, y yo me encuentro, ahí encuentro un fragmento del paraíso, el tapiz del paraíso, ¿no? Creo que nos traen agua. Gracias, perdón, ¿eh? Gracias. No os aburrís, ¿no? Seguro, ¿eh? Yo creo que durante el confinamiento asistimos a algo de lo que ya se ha hablado mucho, pero quizá aquí tiene sentido volverlo a traer, que es cómo el progreso mostró sus rendijas por las que se coló la naturaleza, ¿no? En la calle Balmes de repente aparecía la hierba por lugares inesperados. Entre las baldosas se hacía un lugar. ¿Quieres que te diga lo que pienso? ¿Qué piensas?
Generalmente la gente hoy no tiene la costumbre de leer la Biblia, no tiene mucho interés en ese libro fundador de la cultura occidental, pero en las leyes de agricultura de la Biblia, cada 7 años se dejaba descansar 1 año la tierra. Claro. Entonces, ese septenario que Goethe, el poeta alemán, descubrió que tiene mucha relación con el ciclo de la simiente. Parece que una simiente llega al fruto y a encerrarse en ese fruto a través de 7 pasos. Según él, estudió esto en un jardín botánico italiano y habla del tema en la metamorfosis de las plantas. La verdad es que si uno dejara descansar a la tierra como corresponde y no hubiera un criterio de explotación continua, y también a su propio jardín, eso le haría bien. Le haría bien porque se repondría a través del ciclo hídrico, del agua, del aire, del polen de otras especies, y por lo tanto había mucha sabiduría en ese descanso. ¿Qué pasó? Nosotros nos vimos obligados a ese confinamiento y a una desaceleración. Y esa desaceleración, que fue mala para nosotros, que fue muy dura, en cambio fue muy buena para la tierra, ¿no? Aparecieron especies, pájaros y cosas que tenían tanto miedo que no venían, no se acercaban y empezaron a venir. Por lo tanto, es un signo inequívoco de que la tierra y sus habitantes pueden regenerarse. Exacto. Eso nos llevó siempre, nos conduce siempre al discurso ecologista, ¿no? El respeto al medio ambiente y a cómo de algún modo nos estamos matando a nosotros mismos. ¿Cómo es que no explotamos más la idea de paraíso cuando hablamos de la ecología? ¿Por qué nos concentramos tanto en... La culpa la tiene Disney. en fustigarnos, iba a decir. Mira, yo creo que en realidad es tan malo el estado de la educación. Si el estado de la educación es malo en general, porque no solo porque la gente no lee poco, sino porque la velocidad, esa misma velocidad en la que estamos, hace que el reino de lo efímero, es decir, el reino de los pocos segundos, tú miras ciertos programas y los locutores están siempre apurados para dar paso a otra cosa. Eso es todo lo contrario de la idea de paraíso. Como digo, es reposo, quietud, serenidad. O sea, tendrías que desacelerar. Y eso es lo difícil de hacer en una cultura que está hecha para cultivar la aceleración. La Fórmula 1 en el mundo de los coches. O sea, cada vez tienen que ir más rápido. Entonces, eso no es bueno para la tierra. Por ejemplo, tú no puedes tener un jardín como il faut, un jardín más o menos decente en 1 año. Necesitas años. Que se vaya conformando, esto no te gusta o no le va bien. No le va bien. Hay plantas a las que no le va bien. Yo descubrí, tengo todavía 4 o 5 gardenias en tiestos grandes. Estaban en un lugar en que pasaba el viento, no les gustaba. Querían tener más protección y así otras plantas, ¿no? Cada una tiene su personalidad y eso no lo puedes aprender. Y los tiestos de interior también. O sea, todo lo viviente tiene su carácter y su conciencia. Por ejemplo, hace muy poco se descubrió que los árboles hablan por sus raíces, hablan entre ellos. ¿Y quién establece el puente? Un hongo que se llama micorriza, que es como si fuera la puerta, ¿no? Que se abre entre una raíz y otra para que se fluyen las energías y los humos y la savia, lo que hay debajo de la tierra. O sea que en los árboles individuales, en el bosque, que están separados por fuera, están unidos por dentro. Y yo creo que es una buena metáfora en general de nosotros mismos, que estamos separados por fuera, somos individuos por fuera, pero tenemos muchos nexos muy sutiles y muchos efectos unos sobre otros que pueden ser para nuestro bien y nuestro mal, porque nosotros somos como especie un poco más lúcida que otra, o deberíamos serlo, y al mismo tiempo que aprendemos estas cosas, deberíamos mejorar el mapa de la realidad, que yo creo que eventualmente pasará. O digamos, eso pasará de la misma manera que el primer médico, que fue un médico alemán, que descubrió que la fiebre pauperal, o sea, la fiebre de la que morían muchas parturientas
era debido a que los médicos no se lavaban las manos, y escribió un trabajo sobre eso y toda la clase médica se lo cargó. Y dijo, no, esto es una locura, es una estupidez, ¿por qué lavarnos? Y entonces descubrió y se incorporó. Gradualmente hay aprendizajes determinados por algunos clarividentes, hombres o mujeres, que descubren qué es bueno y qué no está bien y qué hay que dejar de hacer, ¿no? No me acuerdo ahora cómo se llamaba ese médico. ¿Alguno lo sabe? No. Semmelweis. Semmelweis. Bueno, en ese contexto del futuro y del presente que nos atenaza a través de la tecnología, el jardín es la gran alternativa a la pantalla, ¿no? A lo digital. Yo creo que... Nada más alejado. Bueno, no suprimiremos la pantalla, ¿no? Sobre todo no le quiero preguntar a mi nieto que está aquí, porque dejar de ver dibujitos se puede enemistar conmigo para siempre. Sabes que tú... Pero por supuesto que lo viviente... Mira, hace poco he terminado de leer un libro que dice que lo geométrico no le gusta al cerebro. El cerebro está más contento cuando hacemos una ensalada, por ejemplo, entre otras cosas, asimétrica. No poner el tomate todo en círculo, todo de manera asimétrica, no le gusta. No le gusta tanto como le gusta lo asimétrico. Y evidentemente lo asimétrico es lo viviente. Una mano es más grande que otra, un pie es diferente del otro, ¿no? Entonces hay una sabiduría que respetar, que es esa asimetría en la cual los orientales abundaron antes que nosotros. Es interesante porque, no sé si sabes, pero existe el jardín digital, ¿no? O sea, tú puedes tener tu jardín en tu ordenador y regarlo y todo esto. Nunca he entendido cuál es la finalidad. ¿Tú la entiendes? ¿Tú puedes entender? No sé, pero regar con agua, ¿de verdad? No, regas con una vas con una flechita y le pones ahí agua y se crece un poquito más. Es un jardín virtual. Hay gente que se dedica a su jardín virtual, que parece que es más económico. Prefiero tener una zanahoria maestrada. No sé, algo vivo, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que vi, estaba yo viajando, era muy joven, estaba en La Paz, en Bolivia, y vi en una casa flores de plástico. No había visto nunca, ni siquiera en la casa de mis padres, era una familia de clase media, siempre había un ramo de flores o unas pocas flores vivas, nunca una flor de plástico. Era la primera vez que la veía y digo, oh, qué feo. Con el tiempo, esas flores de plástico hoy son maravillosas. Los chinos hacen unas flores artificiales extraordinarias. Pero yo sigo prefiriendo una flor viva y que, bueno, si tiene que irse, que se vaya, ¿no? Porque el contacto con lo viviente responde más a lo que nosotros somos, ¿no? De todo esto que tienes aquí, ¿qué le comprarías a la florista? Bueno, seguramente compraría una orquídea. Una orquídea. Creo que no tenemos. ¿Sí? ¿Dónde? Ahí, coño. Las tenemos. Y son preciosas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ahora os pasaremos a dar, bueno, si os acercáis, os daremos a cada uno una flor. Como agradecimiento por haber venido.